Buenas tardes a todos. Gracias por atender este webinar. Yo soy Roberto Díaz, soy el Technical Service Manager para la región de Latinoamérica y bueno, básicamente la presentación va a tratar sobre nuestro nuevo lanzamiento, que es el Tiger Pro, que es un módulo bastante interesante. Pues iremos un poquito, o empezaremos un poquito acerca de qué es Jinko, para quien no nos conozca, y posteriormente ya entraré un poquito a la descripción del producto. Antes que nada, Jinko, pues nuestra misión es proveer soluciones o una solución única para proveer energía limpia y así volvernos líderes en la industria. Nuestra visión es tener un portafolio optimizado, el cual nos dará o permitirá un futuro sustentable en la parte de generación energética. Esto por la parte de nuestra misión y visión. Por otra parte, voy a dar algunos factores importantes acerca de Jinko. Hemos sido por 4 años consecutivos el número 1 en embarques. Hasta el momento contamos o hemos entregado cerca de 60 gigawatts alrededor del mundo. Contamos un market share de 12.6%, una capacidad de producción de 30 gigawatts, un récord de eficiencia de celda de 24.79%. Hemos sido el proveedor más grande de módulos por 4 años consecutivos a la fecha, lo cual pues es algo importante mencionar. Y también hemos sido considerados por PUBTEC como el proveedor más grande, más bancable por los últimos 5 años. Contamos con 9 fábricas alrededor del mundo, 30 centros de servicio. Cubrimos alrededor de 100 países y cerca de 8,000 órdenes anuales cumplimos aproximadamente. En la parte que mencioné de PUBTEC, esto voy a ahondar un poquito más. La parte de la bancabilidad, como mencioné, hemos sido considerados 5 años consecutivos. Esto es importante mencionar porque esto nos establece como una marca que somos confiables en el mercado y que quiere decir que los inversionistas tienen la confianza en Jinko para poner su dinero allí, y lo cual para el desarrollo de sus proyectos pues va a ser una parte importante. Bueno, eso fue por la parte de Jinko. Ahora vamos a pasar un poquito a la parte de tecnología. Nosotros como Jinko contamos con un centro de desarrollo, el cual cuenta con cerca de 400 personas, ubicada en China, y con lo cual pues buscamos que cada lanzamiento, cada módulo nuevo que se hace, pues tenga estas mejoras o modificaciones a futuro, siempre buscando pues esta mejora en eficiencia, mejora en calidad. Y bueno, estamos hablando de que este centro ha llegado a tener cerca de 94 patentes. Y dentro del mismo, pues, está el récord que mencioné anteriormente, de 24.79, que se ha logrado a lo largo con estas mejoras y estas características que se han llegado a mejorar. Por otra parte, y bueno, ahorita voy a presentar un video de una de nuestras fábricas, y esta para que conozcan una de nuestras instalaciones principalmente, y también para conocer el proceso. Básicamente, nosotros contamos ya con un proceso casi 100% automatizado, y dentro de él, pues vamos a tener la parte del cortado de las celdas, que es mediante láser, lo cual permite pues una mayor calidad de la celda. También vamos a tener la parte del autosorting, es decir, la parte de determinar la voltaje y corriente de cada celda de forma automática, lo cual lo hace mucho más preciso. Y también pruebas de electroluminiscencia y también un flash test report que se realiza al final de la producción, pues son las características que van a tener nuestras fábricas, lo cual pues nos va a permitir tener módulos de mayor calidad. Ahora voy a correr el video. A change of perspective opens up new ways of thinking.
No, pues fue el video de una de nuestras fábricas. Ahora vamos a pasar un poquito al tema de calidad. Ginkgo nos basamos básicamente en esta pirámide para construir una forma sólida a nuestros productos. La base es considerada la durabilidad, es decir, buscamos que todos los componentes de nuestros módulos sean de la más alta calidad, esto para garantizar la durabilidad de los módulos. La parte de la confiabilidad, lo cual nos va a dar un desempeño estable y más cercano a los parámetros de medición en laboratorio. Una baja degradación, y la parte de potencia, pues vamos a tener módulos eficientes y que sean realmente confiables en la parte de desempeño. ¿Y esto cómo lo logramos? En la parte de calidad vamos a tener diferentes partes. Una de ellas es la informatización. Esta básicamente consiste en que cada uno de nuestros módulos vamos a poder tener la rastreabilidad de que con qué materiales fue fabricado, qué valores obtuvo en las pruebas que se le hicieron de electroluminiscencia y también el Flash Test Report. Toda esta información se acumula en los códigos de barras que cada uno de nuestros módulos contiene. La parte de inteligencia artificial, es decir, los parámetros de aceptación, tanto en la parte de current sorting como de electroluminiscencia, ya son totalmente automatizados, lo cual da mucho más fiabilidad a estos resultados. Y la parte de automatización que ya vimos, es decir, pues al tener fábricas totalmente automatizadas y certificadas, pues van a permitir mayor calidad en nuestros módulos y reducir un posible fallo que podamos tener en nuestro módulo. Esto también lo extendemos o lo logramos mediante teniendo un control entero de nuestra cadena de suministro. Esto se logra mediante el programa de Total Quality Management que tenemos, es decir, desde las materias primas que utilizamos, también nuestros procesos están totalmente certificados, es decir, todas nuestras fábricas están certificadas en las normas ISO. La parte de inteligencia, que es estos códigos de barra, lo cual nos permite tener la rastreabilidad de nuestros módulos, pruebas consistentes y confiables, y también pues controles en la parte de embarque antes de que sean deliberados a nuestros sitios. Otra parte importante de la calidad que buscamos y hemos mantenido, nosotros hemos obtenido el Top Performance. Este es un test que se hace por parte de PVL. Y ese test pues es básicamente una ampliación de las pruebas estándar que pide las normas IS. Y con esta ampliación de las normas, o bueno, de la cantidad de pruebas o ciclos que requiere esta prueba, pues garantizamos que los módulos tengan esta confiabilidad para una durabilidad de 25-30 años. Este premio pues lo hemos obtenido por sexto año ya consecutivo, y bueno, esto nos da confiabilidad que nuestros módulos están teniendo un desempeño adecuado pues para los usos en utility y en generación distribuida. Otro factor importante en la calidad que tenemos, nosotros utilizamos una hoja posterior de Tevlar manufacturada por DuPont. Esta característica es importante debido a que, bueno, en los últimos estudios que se han realizado, estamos hablando de que las fallas que puede tener un módulo, el 16% se atribuye a la hoja posterior, y con esto, pues nosotros eliminamos este 16%. Entonces, por lo mismo, bueno, este material tiene mayor resistencia a la parte de rayos ultravioleta, a la temperatura, a la suciedad, también ambientes corrosivos que se van a tener en el exterior, y bueno, la protección física y eléctrica que debe de tener esta hoja para el correcto funcionamiento de nuestros módulos. Como mencioné, pues gracias al uso de este Tevlar, pues reducimos la posibilidad de algún fallo, o básicamente estaríamos ofreciendo 16% menos de riesgo de la posibilidad de un fallo en nuestros módulos, y sobre todo considerando que estos fallos en la hoja posterior transparente se presentan en los años subsecuentes, es decir, hasta los 6-10 años es cuando se empiezan a presentar estos problemas. Entonces, con el Tevlar, pues mantenemos este porcentaje de 0.04%, lo cual pues nos va a permitir pues tener esta confiabilidad que nuestros módulos van a tener esta vida útil de 25 o 30 años sin tener o presentar esta falla. Es decir, no estás comprando un iceberg donde solo ves la punta y posteriormente
pues se te pueden presentar problemas en años subsecuentes. Y esto fue básicamente, o esta información que estoy proporcionando, se basa básicamente en un estudio que hizo DuPont, que hace año con año. Se hace cerca a 102 diferentes tipos de módulos que están en el mercado, hablando cerca de 1.8 gigawatts, 6.5 millones de módulos, y bueno, en base a este estudio, pues vemos la posibilidad de falla que puede presentar cada tecnología. Entonces, nosotros con el Tedla, pues tenemos esta confiabilidad de que el módulo no va a presentar ningún problema respecto a esta parte del módulo. Bueno, una vez visto esto y enfocándonos en la calidad de los módulos, un factor importante a considerar es el LCOE. El LCOE básicamente es un parámetro que se utiliza para medir los costos de nuestros proyectos. Y este básicamente es el costo total que va a tener la construcción de nuestro sistema dividido en la generación total que va a tener durante la vida útil, que es de 25-30 años. Este factor, ¿por qué es importante? ¿O por qué lo relaciono con la parte de los módulos? Esto es porque el LCOE y el retorno de inversión, básicamente estos siete características lo van a denotar. Y nosotros adquiriendo módulos de alta calidad, pues estamos garantizando disminuir nuestro LCOE y también tener un retorno de inversión mucho más rápido. Es decir, teniendo módulos con alta generación, que es algo que ofrecemos, de alta durabilidad, esto lo obtenemos con materiales de alta calidad, módulos de alta eficiencia, lo cual también lo tenemos, y bueno, también esto va a disminuir la parte de balance of system, o bueno, los componentes aleatorios también que vamos a tener. Entonces, teniendo un módulo de calidad, estamos cumpliendo 4 de estos 7 puntos, lo cual, bueno, se va a ver, o es la parte importante de elegir un módulo correcto para el desarrollo de nuestros proyectos. Bueno, eso fue por la parte de calidad. Ahora voy a pasar a la parte de producto. Aquí básicamente en 2021 nosotros vamos a tener 2 familias de módulos compuestos por diferentes módulos. Vamos a tener el Tiger monofacial. Este va a estar compuesto en 2 versiones de 60 celdas y 72 celdas. El de 60 celdas va a tener una potencia máxima de 375 watts y 455 watts respectivamente. Y también los vamos a tener el de 72 celdas en versión bifacial, en 2 modalidades, de hoja posterior transparente y doble vidrio. Y el Tiger Pro, que es el que nos vamos a enfocar ahorita un poquito más, que va a venir igual en su modo monofacial, en 60 celdas de media celda, 72 celdas de media celda, con potencias de 450 y 540 watts respectivamente, su potencia máxima. Y en bifacial vamos a tener igual el de 72 celdas en configuración doble vidrio y hoja posterior transparente, y el de 78 celdas en hoja posterior transparente con la tecnología Tiling Ribbon, que ahorita vamos a ver también un poquito más a detalle. Por este lado son los productos y bueno, vamos a ver las características de este módulo Tiger Pro. Este módulo es bastante interesante, fue manufacturado pensando básicamente en cómo se ha comportado el mercado y también en requerimientos u opiniones que nos dan los clientes respectivamente. De las características de tecnología más importantes que lo van a caracterizar es el multibus-bar, la media celda y el Tiling Ribbon en el caso del de 78 celdas. Tuvimos mejoras en la garantía lineal que vamos a ofrecer, es decir, se tuvieron un incremento bastante interesante. Y bueno, también la compatibilidad, se buscó tener una compatibilidad ya con la parte de inversores y trackers. Esto obviamente para tener la certeza de que el desempeño con el resto de los componentes pues es mucho más amigable. También se tuvieron mejoras en la parte logística, lo cual pues es importante porque actualmente el incremento de costos por la parte logística pues han impactado en los costos de nuestros proyectos, lo cual pues hay que empezar a tener consideración dentro de.
Cada módulo que nosotros lanzamos, buscamos que sea mucho más eficiente. Con esta familia Tiger Pro estamos llegando a una eficiencia de 21.4% en promedio, lo cual pues es importante porque pues cada módulo que instalemos va a ser capaz de generar mucho más electricidad, lo cual pues es importante sobre todo para el crecimiento también de las energías renovables y la solar principalmente. De las características previas que ya tenían que va a adoptar este modelo, va a ser el multibusbar. Este multibusbar pues nos permite reducir las pérdidas efectivas que vamos a tener dentro de nuestro módulo. También la tecnología de media celda, que de las características más importantes que da, pues es mejor desempeño en ambientes sombreados, esto debido a la configuración serie paralelo que tiene el módulo, lo cual pues representaría como tener dos módulos unidos, y en caso de presentarse algún sombreado parcial en alguna de las mitades, pues va a permitir que se siga teniendo pues producción en por lo menos el 50%, que con los de celda completa pues no se va a tener. También esta media celda nos va a dar menores temperaturas de operación. Estamos hablando que en promedio, comparándolo con uno de celda completa, estamos hablando de 1.8 grados centígrados, lo cual, como sabemos, pues menor temperatura, pues tenemos menos pérdidas por lo mismo y por lo tanto mayor producción. También la parte de hotspots se presenta menos y tiene menos impacto. Y por último, también la parte de las pérdidas de resistencia interna van a ser menores, porque, bueno, como sabemos, la resistencia básicamente es la corriente al cuadrado las pérdidas van a ser la corriente al cuadrado por la resistencia interna, y nosotros al dividir la celda, pues estamos reduciendo la corriente que vamos a tener dentro del módulo, por lo mismo menores pérdidas en nuestro módulo. Esto, por un lado, otras características importantes es el Circular Ribbon. Este Circular Ribbon es un desarrollo de nosotros, de Jinko. Y bueno, este nos va a dar dos características principalmente. Uno va a ser la reutilización de la irradiancia incidente sobre nuestro módulo. Y dos, reducir el sombreado interno que podemos se puede llegar a presentar con otra geometría. Estas dos características, estamos hablando que es cerca del 1.57% más de generación de electricidad. Y bueno, todas estas características que hemos visto o vamos a ver, ya sea por característica física, como en este caso que es la reutilización, o característica eléctrica, lo que nos van a permitir es una mayor generación o pequeños porcentajes de generación, lo cual al final del día, cuando hacemos una evaluación total de nuestro módulo, pues vamos a tener módulos mucho más eficientes. Otra tecnología interesante es el Tiling Ribbon. Este va a venir en la modalidad de 78 celdas. Y bueno, esta tecnología básicamente lo que nos hace es eliminar el espacio entre celda y celda. Y al eliminar este espacio, pues vamos a tener mayor energía en menor espacio, lo cual pues vuelve módulos mucho más eficientes. Esta tecnología básicamente se consolida haciendo un pequeño sobrelapeado milimétrico entre celda y celda, estamos hablando de 0.3 milímetros, y de la mano con el POE que utilizamos, que es para esta aplicación específicamente, y una manufactura madura, que es el proceso de manufactura que tenemos, que Jinko cuenta con él, en lo cual pues va a ser esta tecnología altamente confiable y también altamente eficiente. Estamos hablando que gracias a esta tecnología, en una evaluación que hicimos, tenemos un incremento en la eficiencia de 0.3% y 0.2% en la parte de generación de electricidad. Es decir, esta tecnología nos hace módulos mucho más eficientes y no solo un incremento del tamaño de la celda. En la parte de coeficientes de temperatura, vendría la parte de pérdidas también. Nosotros en esta tecnología manejamos el coeficiente más bajo, estamos hablando de 0.35% por grado centígrado. Y bueno, este factor se vuelve importante, sobre todo si pensamos instalar nuestros módulos en lugares donde tengamos temperaturas altas. Y bueno, aquí haciendo una comparativa simplemente con un módulo 0.01% mayor, estaríamos hablando de una ganancia del 5% de mayor generación
bueno, aquí en un caso extremo de 80 grados centígrados, lo cual pues nos va a permitir mayor generación y retorno de inversiones mucho más rápido en nuestros proyectos. Por otro lado, la reconfiguración de celda que se hizo también nos va a permitir ofrecer mejores parámetros de degradación lineal y también mayor generación. Estamos hablando de que con esta mejora, el primer año tendremos una degradación del 2%, anteriormente estábamos en el 2.5%, y en los años subsecuentes en el monofacial será de 0.55 y 0.45 para el bifacial. Esto pues nos da mayor generación año con año, ya que la celda pues está teniendo menor degradación, y también pues evaluando el sistema en total vamos a tener pues una mayor generación a lo largo de la vida útil de nuestro módulo. Por la parte de logística, estamos hablando de que en los últimos años este costo está rondando sobre el 12% del valor total que puede representar un panel. Por lo mismo se hicieron mejoras, lo cual va a permitir tener mayor cantidad de módulos por contenedor, lo cual reduce este costo. Esto, ¿cómo se logró? Básicamente se hizo una reingeniería del marco. La reingeniería del marco básicamente consiste en cambiar el tipo de aluminio, es decir, se usa un aluminio un poco más resistente. También en la geometría o en esta reingeniería lo que se hizo es hacer mucho más gruesas las paredes del marco, lo cual va a permitir mantener la fuerza mecánica que deben de tolerar los módulos. Y esto pues va a mantener esta fuerza. Y bueno, en el caso del de 72 celdas, que estamos viendo aquí el ejemplo, vamos a poder meter hasta 620 piezas por contenedor, lo cual pues es importante porque optimiza nuestros contenedores y sin perder la resistencia mecánica de los módulos. Por otra parte, los parámetros eléctricos que van a tener nuestros módulos al incrementar el tamaño de celda, pues incrementan un poco. Se trataron de mantener lo más uniformes posibles tanto en voltaje como corriente. Esto principalmente en el voltaje. Aquí en un ejemplo de un módulo de 72 celdas versus uno de 500. Pues gracias a esta característica podremos meter un módulo más en una condición de menos 20 grados centígrados, lo cual representa cerca del 11% más de la potencia total de nuestro string. Y bueno, esto nos va a dar sistemas mucho más óptimos al final del día, lo cual pues repercute en costos de ballast of plant principalmente también. Y bueno, ya hablando más un poquito sobre los módulos que vamos, las tres versiones que vamos a tener. Vamos a contar con tres versiones en este módulo Tiger Pro. La primera es de 60 celdas. Este va a venir solamente, como ya mencioné, en modo monofacial, con una potencia máxima de 450 watts. Pensado específicamente para Latinoamérica. Esto por las dimensiones que mantiene, es decir, 1903 milímetros por 1134. Es decir, vamos a tener una potencia alta en un tamaño aún manejable. Entonces, para generación distribuida puede ser una opción bastante interesante. Por otro lado, vamos a tener uno de 72 celdas, de medio celda. Esto en una versión monofacial de 545 watts. Y en bifacial, con una potencia máxima de 540 watts, en hoja posterior transparente y doble vidrio. Y bueno, puede ser utilizado tanto en generación distribuida como en utility. Y esto este módulo pensado principalmente para una aplicación en tracker en 2P. Por las características físicas que va a tener y de potencia, pues creo que las prestaciones son bastante interesantes. Y un tercer modelo de 78 celdas, igual va a contar con la tecnología Tiling Ribbon que vimos, que es básicamente eliminar el espacio que tenemos entre celda y celda, lo cual lo vuelve diferente y bastante interesante. Otra característica que tiene es que va a venir solamente en la versión bifacial de hoja posterior transparente, lo cual pues lo vuelve más ligero. Entonces, en aplicaciones de tracker, este factor se vuelve un factor importante,
porque nosotros al no incrementar el peso de nuestro módulo, no vamos a requerir ya sea hacer refuerzos en los cimientos o requerir mayor cantidad de vigas de soporte en nuestro traje. Ahora cambiando un poquito la perspectiva que estábamos viendo, pasando a la parte bifacial, como vieron, nosotros vamos a ofrecer nuestros módulos tanto en hoja posterior transparente como en doble vidrio. Esto, las aplicaciones o las características son similares. Cabe recalcar que nosotros como Jinko somos la única marca que contamos con la hoja posterior transparente. Y esto, bueno, también basado en las tecnologías, es decir, esta hoja posterior transparente es una evolución de la hoja que se usaba anteriormente en los módulos translúcidos, y al tener esta evolución, pues tenemos la confiabilidad y el track record de que es una tecnología, aunque parece nueva, pero es una tecnología que ya tenemos confianza en que es totalmente funcional bueno, ya instalado el módulo. Y bueno, estas dos versiones van a ofrecer diferentes prestaciones. Aquí pongo una gráfica con diferentes características que ofrece cada una. Tanto en bifacial, pues vemos que la hoja posterior transparente en peso, en la facilidad de limpieza, en la parte de generación, pues tiene ciertas mecánicas, bueno, ciertas ventajas. Y bueno, dependiendo cada aplicación, pues habría que evaluar cada una de estas características, o más bien de estos modelos que se piensa utilizar y se encuentran disponibles. Para la parte de hoja posterior voy a dar unas características más. Al ser una tecnología nueva, pues se vuelve interesante. Aquí tenemos una comparativa de una versión anterior de nuestros modelos bifaciales, que tenemos del doble vidrio y el de hoja posterior transparente. Gracias a una característica que presentan estos módulos, que es la capacidad de disipar el calor, o esta hoja es lo que permite, pues en ambientes con alta irradiancia y alta temperatura, pues van a permitir esta pequeña ganancia mayor, lo cual pues lo vuelve bastante interesante esta tecnología. Por otra parte, en la parte de operación y mantenimiento, las características físicas que van a tener esta hoja posterior transparente, de la mano con una característica hidrofóbica que tiene, entonces va a permitir menor cantidad de limpiezas que vamos a requerir en los módulos. Por lo mismo, pues esta reducción o ahorros puede ser evaluada y es importante para nuestros proyectos. En la parte de compatibilidad que mencioné, nosotros especialmente en este modelo buscamos acercarnos a tanto desarrolladores de inversores como de trackers. Esto principalmente con el propósito pensando de que, bueno, los módulos son las principales características con las que interactúa, y al buscar esta compatibilidad, pues tenemos un mejor desempeño. En la parte de inverters, tanto de string como centralizados de nueva generación, pues van a tener esta compatibilidad eléctrica, lo cual va a permitir una máxima utilización de los inversores. En la parte de trackers, pues tener la certeza de que los puntos de sujeción de estos módulos pues ya tengan esta compatibilidad, lo cual pues es mucho más, o va a ser mucho más óptimo la parte de diseño de nuestros sistemas. Nosotros planeamos tener una capacidad de producción de 13 gigawatts de estos módulos. Ya se encuentran en producción. De hecho, hace poco tuvimos una noticia donde ya entregamos el primer pedido de estos módulos. Y bueno, pues esto, por otro lado, certificaciones, pues vamos a contar, o ya contamos con todas nuestras certificaciones ISO estándar que siempre ofrecemos, la 61215, 61730, que son las habituales hablando en la parte de producción y seguridad, y bueno, las extras que ofrecemos como es la de SaltNIST, la de Ammonia, la de PID, Sand and Dust, y bueno, nuestros PAN-File certificados que nosotros también somos o normalmente ofrecemos, esto para dar la confiabilidad o una verificación de tercera parte de los parámetros eléctricos que van a tener nuestros módulos. Y bueno, básicamente resumiendo, ya para terminar, estamos viendo módulos
que van a beneficiar la parte de LCOE de nuestros proyectos. La compatibilidad fue un plus que estamos buscando en los nuevos lanzamientos bueno, del trimestre que tuvimos y en los que vamos a tener. Módulos de alta potencia, en lo cual pues, se reduce la cantidad de módulos que requerimos en nuestros proyectos. Una alta eficiencia, que esto es característica de Jinko, es decir, siempre buscamos tener módulos más eficientes. 12 años de garantía en producto, tanto en la parte física, tanto en materiales como en la parte de manufactura de nuestros módulos. Mejores parámetros en la parte de degradación lineal, lo cual nos dan buenos sistemas con mucho más generación y bueno, mejoras logísticas. Por mi parte es todo. No sé si hay alguna pregunta que tengan. Roberto, ¿qué tal? Soy Alberto de Energiar. Tienes una pregunta de Ernesto Najera que dice, sobre estos nuevos módulos de gran capacidad bifaciales con split cell, son módulos hechos para montarse en portrait y se debe evitar obstruir la parte trasera en mayor medida. Esto hace que tengamos que agarrarnos con clamps del lado corto del módulo compartiendo riel como la solución de Everest. ¿Es esto posible y cuánta presión es permitida en esta forma? Ok, ahí pues sí se recomienda tener la menor cantidad o el menor sombreado posible por la parte del tracker. Y bueno, en la parte de sujeción, ahí dependerá, lo puedes hacer por clamps o lo puedes hacer por tornillos, por los costados como mencionan. Ahí tienes diferentes puntos de sujeción, 400, 1100 y 1400 milímetros. Entonces, ahí para saber cuánta presión van a tolerar, recomendamos hacer un chequeo del manual y ver, según los puntos de sujeción que utilices, la fuerza que van a ser capaz de tolerar los módulos. Perfecto. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Tenéis el chat de preguntas y respuestas y el chat habilitado de Zoom. Si queréis hacer alguna pregunta más, estamos a vuestra disposición. Vale, pues damos por finalizado la exposición. No obstante, a partir de mañana estará disponible la repetición en la plataforma y dejaremos una forma de contacto por si alguien tiene alguna pregunta para Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.